durante el medievo y los principios de la ciencia, el latín era no solamente el idioma de la ciencia, también de las humanidades. Este se fue perdiendo y le pasó la estafeta al francés. Cuando yo estudié medicina, en la misma época en que Enrique Cárdenas estudió medicina, nuestros textos de anatomía, de fisiología, etcétera, estaban escritos en francés. Durante los 6 años que duró la carrera, ocurrió la transición entre el idioma francés y el inglés. Pero en mi especialidad, en la patología, había que aprender alemán, porque la especialidad había sido escrita durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX en ese idioma. Y si uno quería adentrarse en la literatura de esta especialidad, tenía que hacerlo en alemán. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera, pero principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, el centro de la ciencia occidental se cambió de Europa a Estados Unidos. Y con este cambio ocurrió la transformación del idioma universal de la ciencia. De manera que el día de hoy, si uno está en la ciencia y no habla uno inglés, no lo entiende, no tiene nada que hacer como investigador. Esto es así, es un hecho. Hay algunas razones para explicar por qué el español se ha mantenido rezagado en su influencia en relación con la ciencia. Les puedo decir a ustedes que Miguel Servet escribió su Christianismi Restitutio en 1553 en latín. Cajal publicó sus más importantes estudios de neurohistología en francés a partir de 1889. Y Severo Ochoa, premio Nobel de Bioquímica, publicó sus trabajos de biología molecular en inglés a partir de 1940. En América Latina, los 3 premios Nobel argentinos, Bernard Dusay, Luis Leloir y César Milstein, también difundieron todos sus trabajos casi exclusivamente en inglés. Y lo mismo ha hecho el premio Nobel mexicano, Mario Molina. Pero hay que mencionar que Milstein emigró a Inglaterra desde 1966 y que Mario Molina vive y ha realizado todo su trabajo científico en los Estados Unidos de Norteamérica. De manera que en relación con la ciencia, el español desempeña un papel secundario. No es el único idioma. Un número considerable de revistas científicas, periódicas, que tradicionalmente se publicaban, perdón, estoy solo un poco mejor que Enrique, en los distintos países de origen como japonés, sueco, alemán, polaco o español, en las últimas 2 décadas han empezado a publicarse en inglés, confirmando de esa manera la hegemonía de ese idioma en la ciencia actual y al mismo tiempo contribuyendo a ella. Les voy a poner otro ejemplo. Yo que soy astrónoma, por supuesto, lo que me gusta es la cosmología. Y hasta hace algunos años pensábamos que no podíamos tener información del universo más allá de hace 15,000 millones de años, cuando se dio esta liberación de energía que formó hasta nuestro universo. Y que había este límite al conocimiento. Y no podíamos saber qué había sucedido antes. Ahora sabemos que no hay tal. Resulta que en el universo las dimensiones están plegadas sobre sí mismas. Voy a permitirme hacer una pequeña demostración. Esta hoja de papel, pues podríamos pensar que es plana, tiene 2 dimensiones, todos las podemos ver. Pero si lo hago rollito, bueno, aquí mis colegas de la academia ya saben estas cosas porque me han escuchado innumerables veces. Entonces esto podría simular una dimensión, sobre todo si hacemos un rayito muy apretado. Y a distancia, digamos, no, pues es una línea que es 2 dimensiones. Bueno, nuestro universo es de 10 dimensiones y todas están plegadas así. Gracias.
y simulan 4 dimensiones, nada más, las 3 espaciales y el tiempo. Bueno, este tipo de plegamiento del universo nos va a permitir entender qué había antes de estos 15,000 millones de años luz, analizando la radiación del fondo del universo. Y esto solamente se puede con el lenguaje de las matemáticas. Este lenguaje de las matemáticas no importa en qué idioma se desarrolle. Los matemáticos podemos, mi micrófono, me muevo demasiado, ¿verdad? Los matemáticos desarrollan otros lenguajes, nuevos, diferentes, actuales. Y los idiomas de las matemáticas, estos símbolos, íconos, sí corren por el mundo, no importa en qué idioma se explique el artículo. A la hora de hacer los teoremas, los símbolos que se inventan en cualquier lengua, si es buena ciencia, buenas matemáticas, perduran. ¿Qué es lo que quería Galileo entonces? Comunicarse con aquellos individuos que eran los destinatarios de sus grandes diálogos sobre el sistema del mundo. Y esto ha permanecido desde Galileo hasta nuestros días. Con lo cual, la conclusión a la que yo saco, a la que yo llego escuchando a mis predecesores, es que la lengua se utiliza como se puede por parte de los científicos y que los científicos, las personas que se dedican al desarrollo de la ciencia, al menos en una comunidad como la nuestra, necesitan ser bilingües. Es decir, tienen que saber la lengua con la que se comunican con sus colegas y saber la lengua, por otra parte, con la que se comunican con el público, con el resto de la sociedad que en principio tiene una lengua de comunicación. Entonces, esa especie de oportunismo que tienen las ciencias para utilizar los lenguajes, de alguna forma tiene también un refrendo en las actitudes de los científicos que necesitan utilizar varias lenguas, necesitan varios registros. Todos estamos hablando en español. No sé si lo habrán reparado en ello. Todos nos estamos comunicando en español. Estamos hablando sobre la ciencia, pero en español. La pregunta, más bien que la respuesta, sería: ¿de qué cosas podemos hablar sobre las ciencias en español? ¿Qué aspectos de esas ciencias tenemos que hablarlos en inglés? ¿O qué aspectos de esas ciencias tenemos que desarrollarlos en lenguajes formalizados? Que es a lo que se refería la doctora Fierro. Entonces, desde ese punto de vista, mi reflexión sería que no solamente las matemáticas son un instrumento artificial para el desarrollo de la ciencia, hay otras muchas ciencias que tienen artificios que pueden parecerse a las matemáticas, pero formalmente son distintos, lenguajes lógicos, lenguajes computacionales, pero en realidad, al final, de ellos tenemos que hablar siempre en el lenguaje comunicativo que nos entienden más. Los científicos hablan inglés porque los demás científicos hablan inglés. Y nosotros hablamos español porque ustedes entienden fundamentalmente español y porque el lenguaje de nuestra comunidad es español. Entonces, desde mi punto de vista, la lengua que utiliza el científico está determinada por el público que está escuchando esa ciencia. Desde luego, si Ramón y Cajal hubiera escrito en español, no lo habría conocido absolutamente nadie, evidentemente. Y de hecho, uno de los aspectos que me ha recordado la intervención del doctor Pérez Tamayo, que ha puesto muy bien los puntos sobre las IES acerca de cuáles son las actividades de los premios Nobel que hablaban en español, es que ellos primero tuvieron que saber en qué lenguaje serían entendidos por otros científicos para que la acreditación de sus conocimientos fueran revalidada por ellos. Y después, igual que Einstein, después de haber hecho la teoría de la relatividad, se pasó 20 años escribiendo en las distintas lenguas, incluso revisando las traducciones, para asegurar que se transmitía realmente lo que él quería decir con la teoría de la relatividad. Gran parte de esos científicos pasan una parte notable de su tiempo vertiéndolo a lenguas más particulares y menos comunes o menos francas. Me parece que es necesario precisar que dentro de las ciencias, en plural, existen
conceptos, existen ideas, existen hechos que se pueden expresar mejor que con ningún otro idioma con las matemáticas. Pero que también existen conceptos o ideas que no se pueden expresar matemáticamente y que son tan importantes como aquellos que sí responden a los números. Hay la tendencia a que, como en la física y en la astronomía y en las ciencias duras llamadas, y que además son las que se han desarrollado más a lo largo del tiempo, las cosas son así, que por extensión esto se aplica a las otras ciencias, las que diríamos blandas, entre las cuales están las ciencias biológicas. Hay muchas cosas en biología, tan científicas como en astronomía, que no se pueden expresar matemáticamente porque no son conceptos cuantitativos. En mi especialidad, una de las cosas fundamentales que hay que expresar, hay que descubrir, establecer, definir, es el color. A ver, ¿cuál es la fórmula matemática del azul? De onda, la longitud de 3600 Armstrong. Sí, esa es la expresión matemática. Pero si tú le dices a un ciego que tiene una longitud de onda de 3600 y que te explique de qué color ve, la situación va a ser diferente. A lo que me refiero es a que debemos acabar con esta mitología de que si no se expresa matemáticamente, no es científico. Esto es incorrecto. Debe uno buscar la expresión mejor dependiendo de los conceptos, de las ideas, de las relaciones que se están tratando de establecer. En muchos casos son matemáticas, pero no en todos. Pero con los pies en la tierra, creo que por ahora lo que podemos decir del idioma universal, de la ciencia, que es de lo que estamos hablando ahora, es el inglés. Yo me entiendo en inglés cuando voy a China, cuando voy a Tailandia, cuando voy a Berlín, hablo con los científicos y el idioma en el cual nos podemos comunicar, que es el que todos hablamos, más o menos champurrado, pero todos lo hablamos, es el inglés. Entonces, así era en la Edad Media, pero con el latín. Entonces, las personas cultas, personas educadas, se comunicaban en latín. Y ese era el idioma universal de la cultura. Después cambió a otros idiomas y afortunadamente los idiomas vernaculares se empezaron a utilizar también y entonces se amplió el acceso a la cultura. Porque antes el que no sabía latín, pues no tenía acceso, simplemente. Ahora el que no sabe inglés, pues no tiene acceso a la ciencia. Estoy refiriéndome a la ciencia desde un punto de vista del científico, no a la ciencia desde un punto de vista de la persona interesada con la cual vamos a hacer divulgación. Ahí, ahora sí, como se decía en el ejemplo de Galileo y también en el ejemplo de Lutero, ¿verdad?, hay que escribir en el idioma de la gente a la que se le está comunicando. Galileo en italiano, Lutero en alemán. Entonces, cuando se utiliza el idioma del que habla la gente con la cual uno se quiere comunicar, ese es el idioma. Y yo pienso que todos los conceptos científicos, todos, son expresables en ese idioma, todos. Cuando es demasiado complejo, para eso son las metáforas. Si la razón principal por la que el idioma español desempeña en la actualidad un papel menor en la comunicación nacional e internacional de la ciencia, no solamente de nuestro país, sino de todos los países de habla española, es porque el peso de nuestras investigaciones científicas es mínimo comparado con el del mundo anglohablante. Me refiero a la diversidad y a la cantidad, porque en calidad estamos al mismo nivel que ellos. Lo que debe hacerse entonces es promover de la manera más vigorosa el desarrollo de la ciencia en México y en todos los países hispanohablantes. Creo que esto no se hace hoy por dos problemas. Primero, porque falta el conocimiento de los gobiernos de nuestros países
sobre la capacidad potencial de la ciencia para contribuir al desarrollo cultural y también económico de la sociedad, a pesar de los flagrantes ejemplos de las naciones más ricas, que lo son porque científicamente también son las más desarrolladas. Y en segundo lugar, falta de recursos para apoyar con generosidad y promover vigorosamente a los científicos mexicanos perdón, y de todos los países hispanohablantes, que no tengamos la mitad de nosotros el aspecto de desnutrición aguda. Ninguno de estos dos problemas es insoluble. El primero se resuelve con la educación de las autoridades políticas relevantes sobre lo que es la ciencia y para qué sirve, y también para qué no sirve. Y el segundo se soluciona con un sencillo cambio en las prioridades del presupuesto nacional. Por ejemplo, reducir el gasto del Ejército y la Marina y aplicar la partida resultante a la ciencia. Es obvio que esta segunda acción sería consecuencia de la primera, porque los gobernantes convencidos de las bondades de un desarrollo saludable de la ciencia buscarían la manera de generar los recursos requeridos para apoyarlo. Y seguramente los encontrarían en las partidas tradicionalmente destinadas en nuestros países a la guerra. Cuando México y los demás países hispanohablantes se decidan a adquirir más microscopios electrónicos, centrífugas y telescopios, en lugar de más carros de asalto, helicópteros y metralletas, cuando el país destine más recursos a la comunidad científica que al ejército, cuando la cuenta total de investigadores supere al número de generales, se habrá dado el primer paso para aumentar la importancia del idioma español en la comunicación de la ciencia a nivel internacional. Pero mientras ese poco probable futuro se realiza, los científicos hispanohablantes no podemos permanecer impávidos ante la reducción progresiva de la importancia de nuestro idioma en el concierto internacional de la ciencia. Todavía tenemos una opción que siempre ha estado ahí, pero que nunca hemos aprovechado, y que, parafraseando a un célebre filósofo economista alemán del siglo XIX, podría enunciarse como: científicos hispanohablantes del mundo, uníos. La comunidad científica internacional hispanohablante nunca se ha identificado como un grupo cohesivo, a pesar de compartir la característica más específica de Homo sapiens, que es la lengua. ¿Qué pasaría si todos los países de habla española del mundo, que somos nada más 400 millones de seres humanos, nos reuniéramos para publicar una sola revista científica general en español, como son Science o Nature en inglés? No tengo la menor duda de que la importancia de nuestro idioma en la ciencia universal crecería rápidamente y en forma geométrica, hasta equipararse o quizás superar al idioma inglés.